Imagina una nave de 20 metros de largo, capaz de cargar 10 toneladas de cocaína, navegando durante semanas por mar abierto, casi invisible. No aparece en los radares. No se ve desde el aire, porque viaja a ras del agua, con casi todo su cuerpo bajo la superficie. Cruza miles de kilómetros de océano, desde las selvas de Colombia hasta las costas de México, cargando una fortuna en droga, cuyo valor puede superar los $200 millones, en un solo viaje, en una sola nave. Y durante años, estas embarcaciones fueron el arma secreta más efectiva del narcotráfico, hasta que la Marina de México aprendió a cazarlas. Se llaman narcosubmarinos, aunque ese nombre, como vas a descubrir, es en parte una mentira. Y hoy vamos a reconstruir cómo funciona una de las piezas más sofisticadas, más peligrosas y menos entendidas del crimen organizado transnacional. Cómo se construyen en astilleros ocultos, en la selva, cómo navegan, quiénes van dentro, en condiciones que sus propios tripulantes describen como un ataúd flotante. Y sobre todo, cómo la Armada de México los detecta y los intercepta en operaciones que están entre las más complejas y arriesgadas que existen en el mar. Esto no es el guión de una película, es una guerra real que ocurre ahora mismo, mar adentro, lejos de las cámaras. Y si quieres entender de verdad cómo se mueve la cocaína por el Pacífico, más allá del titular de un decomiso, quédate y suscríbete. En este canal reconstruimos cada operativo paso a paso, con los hechos por delante y sin inventar nada. Porque lo que ocurre bajo la superficie del océano es mucho más asombroso y más inquietante de lo que imaginas. Empecemos por deshacer el mito, porque es importante. La palabra narcosubmarino evoca la imagen de un submarino de guerra, sumergido a gran profundidad, silencioso e indetectable. La realidad en la mayoría de los casos es distinta. La gran mayoría de estas naves interceptadas no son submarinos reales. No pueden sumergirse por completo ni resistir la presión de las profundidades. Lo que son, en realidad, es algo que las autoridades llaman semisumergibles o embarcaciones de bajo perfil. Naves diseñadas para navegar con casi todo el casco bajo el agua, dejando apenas asomar una pequeña torre para respirar y para que el piloto vea. Se desplazan a ras de la superficie, escondidas entre las olas. Y esa diferencia, que parece técnica, lo es todo, porque un semisumergible no necesita la ingeniería imposible de un submarino de verdad. Se puede construir de forma artesanal, con materiales relativamente baratos, en cualquier rincón escondido, y aún así logra lo más importante para el narco: volverse casi invisible. Al viajar a ras del agua, apenas deja rastro. Su perfil bajo lo hace muy difícil de ver a simple vista, se confunde con el oleaje. Y aquí está el detalle clave. Muchos están fabricados con madera y fibra de vidrio, materiales elegidos a propósito porque reducen el eco del radar y la firma acústica. En otras palabras, están hechos para engañar a las máquinas que deberían detectarlos. ¿Y dónde se fabrica semejante cosa? Esta es una de las partes más fascinantes de toda la historia. Y aquí es donde tienes que prestar atención, porque si te vas ahora te vas a perder cómo se construye, en plena selva, una nave capaz de cruzar un océano. La mayoría de estos semisumergibles nacen en la costa del Pacífico de Colombia. Es una región de geografía perfecta para el crimen. Densas selvas, ríos serpenteantes que desembocan en el mar, manglares laberínticos, zonas casi despobladas. Escondidos en esos estuarios, camuflados entre la vegetación, existen astilleros clandestinos, pequeños centros de construcción criminal, ocultos donde ninguna autoridad llega con facilidad. Y no creas que son 4 tablas mal clavadas. Según análisis de Inside Crime, un medio especializado en crimen organizado que ha estudiado cientos de estos casos, cada astillero clandestino reúne a un equipo completo: proveedores de droga, carpinteros, ingenieros navales, tripulantes y personal de seguridad, además de los representantes de los grupos criminales que ponen el dinero y esperan meses hasta que la droga llegue a su destino para cobrar. Es una operación de emprendimiento criminal con mano de obra especializada. De hecho, en algunos casos históricos, la ambición fue enorme. En el año 2000, las autoridades colombianas hallaron en una bodega cerca de Bogotá un submarino de casco metálico a medio construir, con ayuda, según los reportes, de ingenieros navales extranjeros. De haberse terminado, habría medido más de 30 metros y podría haber cargado 15 toneladas de cocaína, con capacidad de sumergirse a 100 metros de profundidad. Ese nivel de sofisticación es la excepción.
pero muestra hasta dónde puede llegar el ingenio cuando hay cientos de millones de dólares en juego. Construir uno de estos aparatos no es barato ni rápido. Se calcula que un semisumergible de los que se han confiscado implica un costo de alrededor de $1 millón y un tiempo de construcción que puede llegar a un año entero, pero para el narco es una inversión rentable, porque si esa nave logra cruzar con 10 toneladas de cocaína, el valor de esa carga multiplica por cientos lo que costó fabricarla. Un solo viaje exitoso paga a la nave, paga a la tripulación y deja una ganancia astronómica. Ahora hablemos de la ruta, porque el viaje de estos aparatos es una odisea. La mayor parte de este negocio se mueve por el Océano Pacífico. Según datos de organismos internacionales, cerca del 74% de la cocaína que sale hacia el norte desde Sudamérica viaja por el Pacífico y no por el Atlántico. La lógica es simple. Es más fácil y más discreto mover grandes volúmenes por mar que por tierra o por aire. Un semisumergible parte de la costa colombiana o ecuatoriana, cargado con toneladas de droga, y comienza una travesía que puede durar 2 semanas o más. Pero un viaje tan largo plantea un problema: el combustible, la comida, el agua. Ninguna nave pequeña puede cargar todo lo necesario para semanas en el mar. Y aquí es donde el crimen organizado demostró una sofisticación logística que sorprende. Porque no envían solo la nave, montan toda una red flotante de apoyo. Existen los llamados buques nodriza, embarcaciones más grandes que salen a alta mar para reabastecer de combustible y provisiones a los semisumergibles en pleno océano. Existen plataformas de abastecimiento, puntos de encuentro en medio de la nada donde las naves recargan. Y existe un truco aún más ingenioso: cargas de droga amarradas a boyas con localizadores GPS flotando en el mar que una nave deja y otra recoge sin que las dos tengan que encontrarse jamás. De hecho, la propia Marina de México ha desmantelado decenas de estas plataformas de abastecimiento en el Pacífico. En una sola acción, tras un decomiso, la CEMAR desmanteló 15 plataformas que servían para recargar combustible, comida e intercambiar droga. Detente a pensar en la escala de esto. No es una lancha con un cargamento. Es una red flotante de abastecimiento, ocultamiento y recuperación, operando en medio del océano, coordinada por GPS. El mar dejó de ser una simple ruta de paso y se convirtió en una plataforma criminal en sí misma. Esa es la verdadera dimensión del desafío que enfrenta la Marina. Y antes de contarte cómo los cazan, que es la parte más impresionante, déjame recordarte algo. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes más sobre el narcotráfico marítimo que la mayoría de la gente. Esto es exactamente lo que hacemos en este canal: explicarte cómo funcionan las cosas de verdad, no solo darte el titular. Suscríbete para no perderte los próximos expedientes, porque cada semana reconstruimos una pieza distinta de esta maquinaria. Y ahora sí, subamos a bordo, porque tienes que saber quién viaja dentro de estas naves y en qué condiciones, porque hay un costo humano en todo esto que rara vez se cuenta. Los tripulantes de un semisumergible viajan en un infierno. El espacio es mínimo, el calor es asfixiante, y los gases del motor diésel se acumulan dentro de la nave. Apenas se puede respirar. Los propios tripulantes, según testimonios recogidos por investigaciones periodísticas, llaman a estas embarcaciones ataúdes flotantes. Y el nombre no es exagerado. En 2023, las autoridades colombianas hallaron una nave fantasma navegando a la deriva en el Pacífico, con los cuerpos de 2 tripulantes dentro, asfixiados por los gases del propio motor. Murieron encerrados en la nave que se suponía debía hacerlos ricos. ¿Y quiénes son estos hombres? En su gran mayoría, no son grandes capos. Son pescadores pobres, gente humilde de las costas, que gana lo mínimo para vivir. A ellos, el narco les ofrece una fortuna imposible de rechazar. A un maquinista pueden pagarle $25,000 por un viaje. A cada marinero $10,000, cuando su salario normal es de apenas $200 al mes. Les dan la mitad por adelantado. Y muchos aceptan, empujados por la necesidad, sabiendo que quizá no vuelvan. Si los atrapan, enfrentan décadas de cárcel. Un extripulante colombiano condenado a 27 años lo contó. En esos viajes apenas se respira, y temen salir a la superficie para no ser vistos. La droga viaja cómoda. Los humanos, no. Ahora sí, la caza. Cómo la Marina de México intercepta lo que fue diseñado para ser invisible. Y esto es puro trabajo de inteligencia y precisión.
todo empieza mucho antes de ver la nave. El Centro de Mando de la Inteligencia Naval de la Marina, en coordinación con información de agencias internacionales, rastrea el Pacífico usando aeronaves no tripuladas, drones de vigilancia, radares y patrullaje aéreo con aviones. La detección de uno de estos semisumergibles casi nunca es casualidad. Es el resultado de semanas de seguimiento, de inteligencia compartida, de análisis de rutas conocidas. Los narcos usan corredores específicos, con nombres que las autoridades ya conocen, como la ruta de la Gorgona o la del desierto, que van desde Ecuador y Colombia, pasando cerca de islas remotas, hasta tocar las costas de Michoacán, Guerrero, Colima o Chiapas. Cuando por fin se localiza uno, empieza la parte más peligrosa, porque no basta con verlo, hay que abordarlo en movimiento en alta mar. Y aquí la Marina ejecuta una de las maniobras más arriesgadas que existen, la inserción aérea. Un helicóptero se coloca sobre la embarcación en pleno movimiento y fuerzas especiales de infantería de marina descienden por soga rápida sobre una nave que avanza entre las olas. Es una maniobra que, en palabras de la propia SEMAR, exige un dominio absoluto de las técnicas de abordaje en condiciones extremas. Un movimiento en falso y el marino cae al mar o sobre la estructura. Todo para sorprender a la tripulación antes de que reaccione. ¿Y por qué la prisa? ¿Por qué la sorpresa? Aquí está el detalle crucial, porque estos semisumergibles están diseñados con una función final devastadora. Pueden hundirse en cuestión de minutos. La tripulación tiene la orden de abrir válvulas y hundir su propia nave si son descubiertos, para destruir toda la evidencia. La droga se va al fondo del mar, la nave desaparece, y sin carga y sin embarcación es mucho más difícil procesarlos. Por eso el abordaje tiene que ser tan rápido y tan preciso. Hay que tomar el control antes de que los tripulantes hundan la prueba. Es una carrera contra el reloj, sobre el agua, jugándose la vida, y funciona. Los resultados están a la vista. Solo entre 2023 y 2025, la Marina de México asegura haber decomisado más de 100 toneladas de cocaína y cientos de embarcaciones ilícitas de este tipo en el mar, con la detención de cientos de presuntos traficantes de nacionalidades ecuatoriana, mexicana, colombiana y centroamericana. Cada nave interceptada no es solo droga incautada, es información valiosísima sobre rutas, sobre financiamiento, sobre las redes logísticas. Cada captura desarma una pieza del rompecabezas. Uno de los casos más recientes ilustra todo esto a la perfección. En febrero de 2026, la Marina aseguró frente a las costas del Pacífico y entregó en el puerto de Manzanillo un semisumergible con 3 tripulantes a bordo y más de 4 toneladas de cocaína. Una embarcación de bajo perfil, fabricada artesanalmente con madera y fibra de vidrio, construida en algún astillero clandestino oculto en la selva, que había recorrido cientos de kilómetros antes de ser detectada. Fue el tercer decomiso de este tipo en lo que va de la actual administración, un recordatorio de que, pese a todos los golpes, la modalidad sigue viva. Y esa es, quizá, la reflexión más honesta con la que cerrar, porque aquí hay una verdad incómoda que el boletín oficial no siempre subraya. Cada semisumergible interceptado es una victoria real, un golpe verdadero al narcotráfico. Pero también es un recordatorio del tamaño del problema. Si se decomisan 100 toneladas, la pregunta obligada es cuántas no se decomisan, cuántas naves invisibles sí logran cruzar. Los expertos en seguridad marítima señalan algo interesante, que el hallazgo de más semisumergibles puede significar 2 cosas opuestas al mismo tiempo, o que la inteligencia de la Marina es cada vez más efectiva y detecta más, o que el crimen organizado está usando esta modalidad cada vez más. Probablemente sean las 2 cosas a la vez. Lo que es indudable es que el mar se ha convertido en el gran campo de batalla silencioso del narcotráfico. Una guerra que se libra lejos de la costa, sin testigos, entre naves invisibles y helicópteros que descienden sobre las olas. Una guerra tecnológica de inteligencia contra ingenio, donde cada bando evoluciona para superar al otro. Y mientras el negocio de la cocaína siga moviendo las cifras astronómicas que mueve, seguirán construyéndose estos ataúdes flotantes en la selva y seguirá la Marina cazándolos en el océano. Ahora quiero saber tu opinión. Después de entender cómo funciona todo esto, ¿tú crees que esta guerra en el mar se puede ganar algún día?
O mientras exista la demanda, siempre habrá una nueva nave invisible cruzando el Pacífico. Déjamelo en los comentarios, que ahí se arman los mejores debates de este canal. Si este video te ayudó a entender una parte del narcotráfico que casi nadie explica bien, compártelo con alguien que crea que la droga solo cruza por túneles y camiones. Y suscríbete, porque cada semana reconstruimos otra pieza de esta maquinaria con el mismo rigor y sin gritos. Esto fue Expediente Operativo. Nos vemos en el próximo.